Durán, por el tema congelamiento de precios. Gracias a los dos. Empiezo por Yolanda Durán. ¿Están hablando, representantes de autoservicios, los conocidos como supermercados chinos y demás, están hablando con la Secretaría de Comercio para algún tipo de congelamiento de precios entre diciembre y marzo? La verdad, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo le va? Hace 10, 15 días tuvimos reunión con la Secretaría de Comercio, nos pidieron acercar un listado de productos, si podíamos participar, y le dijimos que sí. Hemos preparado nuestro listado, lo hemos acercado hará ya fácil 10 días. Bueno, todavía no tenemos ninguna novedad, pero obviamente queremos participar en precios, no sé si congelados, precios de referencia tienen que haber, porque cuando hay una inflación de esta naturaleza, hay que tener precios de referencia, ya que negocian para las grandes cadenas, también podrían negociar para todos los mercaditos de proximidad. Pero bueno, hasta el momento no tenemos novedad. Ahora, ¿y cómo está la dinámica de los precios? ¿Siguen con las remarcaciones, con uno o dos listados de remarcaciones todos los meses? En realidad, la última semana de septiembre se calmó los precios. Vinieron con aumentos, pero bastante moderados, el 3, 4% máximo. Pero ahora, ¿qué pasó? Empezó noviembre y otra vez vienen con los precios del 7%, del 8%, 10%. Bueno, ¿a qué dicen? ¿Qué dicen? Porque ahora otra vez aumenta la nafta, aumenta a las 12 de la noche el gasoil, la nafta. Eso también es un envión para que sigan aumentando los precios. O sea, el propio gobierno no puede parar, no puede parar los costos. ¿Qué puede esperar del resto? Hacen todo un envión, un efecto dominó que va para todos nosotros, y bueno, lo ligamos también, y el consumidor de barrio también lo sufre. Hernán Lecher, a ver, ¿qué estás viendo, no? Porque se habla de, están negociando para algún tipo de canasta de 1.800 productos a partir de diciembre hasta marzo. Y obviamente lo que ocurre en estos casos, uno lee aparte no sé, los libros de otros momentos de regímenes inflacionarios en la Argentina, cuando se trataron de lanzar planes de estabilización, plan austral, plan primavera, lo que fuera, y cada vez que se anunciaban los congelamientos de precios, anteriormente se hacía el colchón de precios, ¿no? Empezaban remarcaciones muy aceleradas. En general, los congelamientos que han funcionado han sido planes sorpresivos, de shock y demás. Pero además está el otro tema, ¿no? De que estamos en una economía donde todos los meses el dólar oficial sube por lo menos 6,5%. Todos los meses suben los combustibles. Ahora, todos los meses están subiendo las tarifas de servicios públicos, porque es necesario, han quedado también muy atrasadas. Estamos con la reapertura de paritarias, también moviéndose, es decir, y fundamentalmente también está moviéndose todo el esquema de precios que antes tenías pisado, es decir, todo se está moviendo. ¿Hay en ese contexto posibilidad de que alguien congele algo y que eso no se deshaga al mes o al mes y medio, o que haya desabastecimiento de esos productos? Primero, no sé si es preciso hablar de congelamiento. Entiendo que la discusión que está teniendo el gobierno con las empresas es para una serie de acuerdos. En algunos casos tal vez sea el sostenimiento de precios en el mismo valor, tal vez en alguna curva de ascenso, desconozco, y lo digo, pero me parece que se ha hecho particular hincapié en el planteo del congelamiento, y creo que no va tanto por ahí. Pero me parece interesante algo que mencionabas, y me das el pie, la verdad, para plantearlo. Recién Yolanda también lo decía en relación a las naftas. Yo les propongo que escuchen los siguientes datos, porque da la impresión, yo lo escuchaba a Funes de Rioja, y Funes de Rioja dice, es imposible congelar porque los costos. Bueno, escuchen cómo se han movido los principales componentes que podríamos asociarlo a los costos. El dólar oficial que recién mencionabas en el año va 41,02. Estoy haciendo los datos a septiembre. La inflación en ese mismo periodo fue 66,20. Fíjense la diferencia, 41 contra 66. El CCL, 53 contra 66. Las tarifas, 48 contra 66.
Las naftas a septiembre 53, incluso si le agrego el aumento de ayer me da 62, con lo cual está por debajo del 66 y los salarios 61. Que me explique cuál es el Fune de Rioja, que le explique a la sociedad argentina, cuando dice eso y sentencia que el problema son los costos, que nos explique, porque la verdad que uno no lo entiende. Y si son las expectativas, que uno dice, bueno, cuando uno cuenta todas estas cuestiones, dice, no, el tema es que las expectativas a futuro son magras. Bueno, que me expliquen también por qué, si las expectativas habitualmente están reflejadas, entre otros indicadores tal vez, en la brecha, por ejemplo, ¿por qué en julio aumentaron los precios? Porque la brecha fue al 170%, pero ahora que está en el 100% no bajaron los precios y siguen incrementándose de la misma forma. Es decir, no es costo, sino es expectativa. Con lo cual yo sí creo que hay margen para discutir con las empresas la moderación de los precios. La herramienta, no hay que ser dogmático, vos sabés, Maxi, me conocés, yo lo he planteado abiertamente, yo creo en las regulaciones del Estado. Ahora, ¿cuáles? Bueno, el equipo económico definirá cuáles, yo no voy a pretender que sean las que a mí me gustan o algunas en particular. Ahora, que tenés que regular y que tenés margen para hacerlo, fíjense además los balances de las grandes empresas. Acá no es para que les vaya mal, es para que a todos nos vaya un poco razonablemente. Por eso no sé por qué algunos inquieta tanto. ¿Cómo pueden decir? Ayer escuchaba... pero Hernán, más allá de que Fune de Rioja se puede inquietar o no, el presidente de la UIA y demás, por parte siempre es el mismo show, digamos, los empresarios saliendo a decir una cosa y demás. Acá hay que ver los resultados. Y en todo caso la gente se inquieta de los fracasos permanentes. De todas maneras, es lo mismo, digamos. Cuando se deshizo el plan austral y lanzaron el plan primavera con 20% de inflación mensual... Yo creo que la gente se inquieta cuando vos no haces nada. Entonces me parece, y además... de nuevo, vos decís que hay que actuar, digamos, que estás haciendo algo, aunque los resultados no sean los previstos. No, la gente se inquieta cuando te ve que no haces nada. Porque básicamente lo que me parece que de cara a la sociedad, vos sabés, yo tuiteé algunos precios exorbitantes, los fideos aumentaron 180%. ¿Por qué? Entonces, frente a eso, el que le pone el cascabel al gato es el Estado. Después puede hacerlo con mayor precisión o menor precisión y de nuevo, podemos debatir las herramientas. Ahora, yo anoche lo escuché a Grobocopatel decir que hay que sacarle el pie de encima a los empresarios para que puedan producir. ¿En serio? Con los márgenes de rentabilidad que tienen, con la distribución del ingreso que mejoró sustancialmente, vos lo has hecho en tu programa, sustancialmente a favor del capital y del capital concentrado. ¿En serio pueden decir semejante cosa? Porque cuando sentencian eso, lo que están diciendo nosotros no tenemos nada que ver, y sí tienen que ver. Los que ponen los precios son los empresarios. Pero el Estado tiene la tarea de cuidarnos a ¿Cuál nosotros. sería la propuesta? Porque Gabriel Rubinstein dijo ayer en el Senado, hay que bajar el déficit fiscal lo que sea necesario. En línea, digamos, con lo que es un poco el programa económico, digamos, tratar de encuadrar el déficit fiscal y achicar la emisión monetaria, por lo menos para financiar desde el Banco Central al Tesoro. Pero ¿cuál sería en ese contexto la propuesta? Me olvidé el dato de emisión monetaria, porque acá en los papeles justo no lo tenía. También está por abajo de la inflación. Es decir, en términos reales estás emitiendo menos. Se está achicando, sí. Y poco respondiendo a tu pregunta, la emisión para financiar el Tesoro está congelada. Y el déficit probablemente, el de este año, se sobrecumpla la meta del 2,5 del Fondo Monetario, con lo cual, evidentemente, se está recorriendo ese camino. Yo lo que creo... Pero tenés un problema de todas maneras, tenés un problema de tasa de interés efectiva anual del 107% que te genera una duplicación de los pasivos monetarios remunerados del Banco Central en un año, si vos seguís en esta trayectoria. Es decir, que lo que tenés que bajar la inflación para poder bajar la tasa. Es decir, se crean muchos pesos en esta economía, se crean muchos pesos que no los crea el Banco Central para dárselo al Tesoro, pero se crean muchos pesos para pagar los intereses, la ley liga a los bancos pagar los intereses a los depositantes. Pero, de nuevo, hace un ratito me estaba reivindicando la curva de no financiar al Tesoro. Bueno, estábamos hablando de eso. Yo lo que digo es... Sí, eso es una parte, sí. Bueno, es una parte, pero lo digo también para los que tienen mirada ortodoxa, porque después
parece que si no hay déficit y déficit. Lo que yo digo, cuando asumió el equipo económico, vos tenías un escenario, que creo que esto vamos a consensuar, en términos de fragilidad económica vinculada a la cuestión cambiaria, muy sensible. Bien, y el equipo económico lo encaró con una política, sobre todo la del dólar soja, una política que claramente favoreció a un sector que le iba bien o que le va bien en la Argentina, sí, pero vino a resolver ese problema, entonces yo no puedo analizarlo de manera estática. Ahora, encarado ese problema, hoy lo que yo veo es que el propio Rubinstein hace 20 días, no sé, cuando salió el dato de pobreza, dijo, che, las empresas también están ganando de manera exorbitante. Entonces, me parece que la discusión, y hoy tenés un equipo económico que logra hacer síntesis de las distintas miradas de lo que es la coalición gobernante, lo cual me parece muy interesante. Pero, Hernán, el planteo es este. Claridad, el planteo es gran problema de Guzmán es que no hacía eso. Está bien, el planteo es este, pero por eso digo, viendo para adelante, a ver qué se hace. El planteo es este, todos los planes de estabilización exitosos, o al menos los que uno puede referenciar en los últimos tiempos de procesos inflacionarios, tuvieron un componente de ajuste fiscal y ajuste monetario, más acuerdo o no con el FMI, y después tuvieron algún tipo de congelamiento general de variables para romper la inercia inflacionaria. ¿Vos ves que hoy hay algo de eso dando vuelta? ¿Vos ves que hay posibilidad de hacer eso? ¿O lo que estamos hablando ahora en diciembre es simplemente extender un poco precios cuidados y que todo siga corriendo a este nivel de inflación 6-7% mensual? No, el equipo económico ha planteado con claridad, y lo ha planteado en el presupuesto, de recorrer un camino descendente de la inflación que nos deposite el año próximo en un régimen de inflación más bajo, digamos, anterior, ¿no? Lo dijo Rubinstein ayer. Es decir, de 6,7 bajar a 3,4. ¿Cuándo? ¿El mes que viene? No. El año próximo, en el transcurso del año próximo. Ese es el objetivo. Bueno, eso es un camino que pretende recorrer el proceso inflacionario en un descenso progresivo. Es cierto que vos tenés inercia en la economía argentina, porque, por ejemplo, si me vence el alquiler y se actualiza justamente el alquiler, hay una ley que dice que hay que actualizarlo por la inflación pasada, con lo cual eso me pone un piso para intentar bajar la inflación. No es sencillo que yo resuelva esa cuestión de la noche a la mañana. Ahora, yo lo que planteo es, hay un esquema de inercia especulativa, porque arriba de esa inercia, que es cierto que existe, hay una especulación de algunos agentes económicos. No, de todos los agentes, de todos. Es la no respuesta descoordinada, no pero bueno, cada uno en sus posibilidades, pero Hernán, bueno, está bien, pero esto lo hemos discutido tantas veces. Yo lo que no... que puedo entender esto de que hay que hacer algo para mostrar políticamente que se está haciendo algo. Lo que parece raro es que se planteen cosas que uno piensa que pueda tener un impacto. Lo que sí va a tener un impacto si seguimos en este régimen es un proceso recesivo que le va a poner algún tipo de freno a los precios si se encausan el resto de las variables. Es decir, si vos haces el orden fiscal, el orden monetario, no se te dispara la brecha cambiaria y demás, vamos a ir a un proceso de desaceleración fuerte del nivel de actividad que en algún momento, si las cosas se ordenan, va a generar algún tipo de freno al proceso inflacionario si las cosas se ordenan. No, está claro que digamos, en general, vos no crees en los planes en la regulación del Estado en términos generales, o salvo alguna. Me parece bien, digamos, en esto tenemos matiz, no pasa nada. No, lo que he visto es el resultado de los últimos tiempos. Bueno, más o menos. Yo te podría poner otros ejemplos. El programa Precios Cuidados fue un programa de regulación que tuvo éxito. Y tener regulaciones de todo tipo. ¿Pero en qué etapa? ¿En qué etapa? A ver, en la etapa 2014. No, está bien, pero estamos hablando de otro régimen. Estamos hablando de otro régimen inflacionario. Pero estamos hablando de otro régimen inflacionario. Por eso es lo que te pregunto. Si se va a aprobar ahora, lo mismo que se aprobaba en el 2014 cuando teníamos 25, pero espera. Está bien, 40, pero pará. Estamos en un régimen inflacionario distinto, pero donde los márgenes de rentabilidad de las empresas son exorbitantes. Entonces, en ese contexto, yo no digo siempre un mecanismo así va a funcionar. En este contexto tenés margen para hacerlo, como también tenés margen para pagar suma fija, porque yo lo que no creo es que vos tengas que recorrer un camino de plan de estabilización donde congele todas las variables y dejes congelado el salario que viene perdiendo. Es como ceder para crecer, bueno, cedemos todos. No, pará, si hay alguien que ya cedió.
Discutamos Sí, esto también, y no hay porque si duda no- que va a seguir perdiendo. No hay duda de que en esta dinámica va a seguir perdiendo el salario. ¿Vos dudás de eso? Mira, los datos, el problema que vos hoy tenés es un problema de heterogeneidad en términos Bueno, salariales. bueno, justamente. No, pero... El salario Sí, registrado, sí. el salario registrado está logrando, incluso con estos niveles de inflación, está logrando, si querés un mes después, pero recuperar lo que sucede con materia inflacionaria. El problema lo tenés con el no registrado, que pierde 8 puntos. Ese es el problema. Entonces, en el agregado quedás un poquito abajo. Y a mí me preocupa sostener niveles de fragmentación de la dinámica salarial de los trabajadores, porque eso, sostenido en el tiempo, es un problema, sí. Sí, sí, estamos hablando de los últimos datos del INDEC. Interesante el estudio que vos hiciste. Estamos hablando de 4 o 5 millones de trabajadores informales, más otro tanto de cuentapropistas que han perdido desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández 15 puntos frente... No, 8 puntos en el último año. 8 puntos en el último año, pero desde diciembre del 2019, el inicio del gobierno de Alberto Fernández, 15,7% de poder adquisitivo. Y han perdido desde diciembre del 2016, porque cuentan los 2 años de fuerte ajuste salarial real de los 2 últimos años de gobierno Macri, 35%. Entonces, lo que yo estoy viendo es que esa es la base electoral del oficialismo, que está viendo que un proceso de caída del salario real muy fuerte que se dio en los 2 últimos años de gobierno de Macri, y por algo votaron a Alberto Fernández para revertir eso, se profundizó durante el gobierno de Alberto Fernández. A mí esa evolución sí me preocupa. Me preocupa por distintas aristas. Primero porque obviamente hay buena parte de la sociedad argentina que no está logrando llegar a fin de mes. Pero además porque vos tenés algunos problemas. Me preocupa, por ejemplo, en este segundo semestre, si no hay alguna política de ingresos, es bastante difícil que la pobreza no tenga una tendencia al alza. Esto es un problema serio. Por esto que estás viendo, poniendo ahí en pantalla, por los datos de empleo no registrado, ¿no? Pero claro, pero discúlpame, ¿vos dudás de que la pobreza en el segundo semestre de este año va a tener un salto importante? Mira, en el primer semestre no lo tuvo por 2 razones. No, pero a partir de julio se te disparó la inflación al 7%. Entonces... Sí, pero no, igual ya lo habías tenido en parte a ver, pero también tenés ingresos que se mueven. No, pero justamente de los sectores informales, que son principalmente los que están bajo la línea de pobreza, están quedando cada vez más abajo. ¿Qué pasó en el primer semestre y por qué digo lo que digo? En el primer semestre, en mayo y junio, vos pagaste bonos. Si en este segundo semestre no emulás algo parecido, con además un escenario inflacionario, como vos decís, más elevado, se va a disparar evidentemente la ecuación te da de un incremento de la pobreza. Todavía no terminó el año, por eso tal vez me genera alguna expectativa, pero en principio efectivamente tenés que compensar esto que recién mencionábamos de la caída del empleo, del salario yo lo que estoy viendo y por eso se plantean las internas dentro del Frente de Todo de cómo encarar todo esto es que lo que se está profundizando no solamente es lo que vos decías de transferencia de ingresos enormes hacia el sector empresario, y la principal transferencia de ingresos ha sido este subsidio pocas veces visto de un dólar oficial muy, muy atrasado y una brecha de 2 años del 100%, es decir, que los que accedieron a los dólares oficiales, que han sido sectores muy, muy importantes, han tenido un subsidio enorme de transferencia de ingresos, sino que también dentro del sector trabajador hay una disparidad cada vez más grande, como vos decís, entre un sector de camioneros o de bancarios que pueden cerrar más o menos 100% y el resto de la sociedad que lo mira desde muy, pero muy atrás. Pero bueno, esta es una tendencia que va a ser muy difícil de revertir. Hernán Lecher, gracias, muy amable, como siempre. Abrazo grande, Maxi. Ahí está Yolanda Urán. Yolanda, más allá de las cuestiones teóricas y demás, ¿vos ves algún tipo de factibilidad de que puedan quedar congelados durante 4 meses una canasta de precios y eso vos crees que puede llegar, digamos, al consumidor, que se puede hacer en supermercados, se puede hacer en almacenes? Y bueno, dice que están tratando con 15 empresas. Hasta el momento hablé con las empresas más importantes, ninguna tuvieron una sola reunión y después no fueron convocados
más, así que no sé cuáles son, con cuál están cerrando, pero bueno, si es así, congelados no lo sé, precios de referencia tiene que haber, porque ya no estamos más, somos personas grandes, pero yo no voy a defender a las empresas productoras, tienen sus representantes, pero me parece que estamos en un país libre, democrático, y nadie puede venir a ponerte como un látigo. Tiene que haber precios de referencia, nada más, hacerlo cumplir. La gente tiene que tener palabra y cumplirlo, porque con este criterio de la inflación que va todos los días está aumentando y no para, el mismo gobierno está aumentando, dicen las tarifas atrasadas, que el dólar atrasado, que es la cuestión que la plata no alcanza y todo aumentan, ajustan por el dólar, ajustan por la nafta, ajustan por el transporte, ajustan porque subió el agua, el gas, por las paritarias, todo hace la formación del costo del producto y por ende, obviamente, nos llega a nosotros al último escalón, que somos la última trinchera del área de comercio, nos llegan con unos aumentos que no podemos pelearlo. Y para eso está un secretario para poder discutir también los precios para nosotros, no solamente para los megamercados, sino para los mercados de proximidad, para los almaceneros, para los chiquititos que nosotros estamos a nivel nacional. Pero bueno, esperamos la respuesta de Tombolini, me imagino que está trabajando en esa área. Esperemos tener novedades ya esta semana o la semana que viene, porque no hay bolsillo más que soporte. Basta de los aumentos, párenla una vez por todas, empezando por el gobierno. No solamente el tema de combustible, a ver, no solamente el tema de los alimentos, todo, las prepagas, las expensas, los alquileres que ajustan con unos precios de locos, la ropa, todo. Pero ahí nadie se queda atrás. Rapidito ajustan y afinan los lápices. Aumentaron un 7% y bueno, el aumento un 10-12% más. Eso. ¿Y quién controla? Nadie. ¿Quién dice algo? Nadie. Bueno, mientras tanto, habrá empresas que se están llenando los bolsillos con el tema de la inflación porque somos rehenes de esos determinados productos, porque son únicos, son empresas únicas que producen el producto, y bueno, somos cautivos de ellos. Y para eso debe haber un gobierno para crear otras empresas que entren en competencia y nos vendan productos a buen precio y calidad. Yolanda Urán, gracias, muy amable, como siempre.